Hola con todos y todas, bienvenidos una vez más a este encuentro donde charlamos de carreras universitarias, su podcast donde les informamos cuáles son las carreras que oferta nuestro país. Además, ustedes saben que he estado recibiendo comentarios y también he estado hablando con muchísimos de nuestros estudiantes de nuestro preuniversitario aquí en Sede Center y nos han sugerido traer esta profesión a la mesa, charlar sobre esta profesión. Y es que hoy tenemos una invitada especial que nos va a comentar, nos va a charlar, nos va a platicar de la oferta académica, de lo que es Relaciones Internacionales. Y ustedes han pedido esta carrera justamente. Por eso el día de hoy quiero presentarles a Lilia Escudero, nuestra invitada del día de hoy. ¿Cómo estás, Lilia? Hola, Diana, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien y gustosa de colaborar con esta orientación para los chicos que necesitan decidir su futuro. Gracias a ti por haber acudido al espacio el día de hoy. Lilia, sabes, arrancamos siempre, en realidad, este espacio comentando qué es lo que tiene que ver en la carrera de nuestros invitados, de nuestros profesionales que vienen a este espacio. En este caso, ¿qué podemos decir que estudian la carrera de Relaciones Internacionales? Ya. La carrera de Relaciones Internacionales está planteada para conocer, te da las herramientas para poder analizar situaciones de coyuntura del sistema internacional. Es decir, tú analizas cuál es la situación de los países y su relación entre sí para determinar posibles consecuencias, tanto en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito social, tecnológico, fenómenos que se dan a nivel de las sociedades y su intercambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, desde el área de relaciones internacionales, tú puedes analizar un conflicto bélico, puedes analizar un convenio internacional, la firma de un tratado de paz, puedes analizar las declaraciones de un mandatario respecto de un tema, o puedes plantear soluciones para problemas globales con base en el conocimiento y la experiencia que te dan puntos de vista de las diferentes culturas. En realidad, las relaciones internacionales son un área muy extensa y te permite trabajar en muchas cosas. Tienes muchas posibilidades desde la área del conocimiento. Bueno, vamos a puntualizar igual después qué salidas laborales pueden encontrar los chicos, las chicas que se están orientando, que quieren seguir relaciones internacionales, pero me gustaría antes de hacer un pequeño paréntesis para entender qué tipo de personas, o mejor dicho, qué personas son las que trabajan en relaciones internacionales y qué es concretamente lo que se hace una vez ejerciendo esta carrera, la titulación, la profesión. Ya. Cuando tú estudias relaciones internacionales, tú obtienes un título, generalmente como licenciado en relaciones internacionales, y los profesionales de las relaciones internacionales nos denominamos internacionalistas. Entonces, entre colegas, ese es el nombre que nosotros, con el que nos referimos. Pero también hay muchas áreas, como te decía. Entonces, tienes internacionalistas que son diplomáticos, que trabajan en el servicio diplomático de un país. Tienes técnicos o expertos en diferentes áreas, por ejemplo, en seguridad nacional. Tienes expertos en política exterior, que es mi caso. Tienes expertos en cooperación internacional. Tienes personas que son expertas en protocolo de Estado. Entonces, desde las relaciones internacionales, tú puedes, hablando del perfil profesional, son personas que se dedican generalmente a servir a sus países dentro de esta vocería o este intercambio con gente de otros países. Es básicamente esa la función que realiza un internacional. Ya, ese es el rol que ocupa, digamos, dentro de... quería como un poco seguir entendiendo cómo el proceso de estudiar esta carrera y qué es lo que involucra el estudio de la carrera. Hay muchas veces que las personas confundimos, y me involucro en ese grupo, a comercio exterior con relaciones internacionales. Entonces te pregunto si tienen algo que ver, no tienen nada que ver, si es parte de... Son dos carreras totalmente diferentes. ¿Por qué se las confunde? Más o menos, si nos puedes aclarar todas estas dudas. Bueno, el comercio exterior es una de las ramas de las relaciones internacionales porque dentro del relacionamiento de los países hay relaciones comerciales. Entonces tenemos la importación, la exportación de productos y una serie de otros conocimientos que pertenecen al comercio exterior. En mi caso, cuando yo me gradué y estudié, mi carrera era negocios y relaciones internacionales. Entonces tenías una malla de estudios que tenía ambas partes.
tanto la parte política, que es de relaciones internacionales, como la parte comercial y económica, que corresponde al área de comercio exterior. En comercio exterior, las personas que se dedican al comercio exterior generalmente están involucradas con temas de exportaciones, temas de importaciones, aduanas. Ellos tienen bastante conocimiento sobre cuestiones legales y de logística, de movimiento de mercancías a nivel internacional. Pero el área de relaciones internacionales está más afincado en lo que es la política exterior. Ok, entiendo. Antes tú mencionabas en la pregunta anterior que existen todos estos ámbitos en los que se puede desenvolver alguien que estudia un internacionalista, es el término adecuado, ¿cierto? Quería saber, preguntarte más a profundidad, ¿estas serían las especializaciones que uno puede adquirir, obtener después de la titulación de tercer nivel? ¿Puedes tú enfocarte en cualquiera de estos campos que mencionaste antes? Como maestría, sería, ¿no? Generalmente en la licenciatura tú ya sales con los conocimientos como para ejercer en cualquiera de esos ámbitos. Ah, genial. Sin embargo, sí, a nivel de maestría, tú tienes un espacio de especialización y aquí en el Ecuador, por ejemplo, en el IAEN, que es una institución pública, se ofrece para nuestra carrera cooperación internacional, relaciones internacionales y movilidad humana. También. Son, por ejemplo, 3 ramas de especialización. Ya, vale, entiendo. Y entiendo que en otras instituciones también existen otras especialidades, por ejemplo, y esta me parece que es a nivel internacional, es protocolo de Estado, seguridad nacional. También son otras ramas que por las que podría optar un internacional. Vale, veo. ¿Sí? Bien, Lili, vamos ahora sí más a lo que es la carrera. ¿Cuál fue tu paso por la carrera? Y entonces en ese sentido preguntarte 2 cosas. Uno, ¿qué representa ser un estudiante de relaciones internacionales? Es decir, ¿qué tan riesgoso se vuelve la carrera? ¿Qué tan complicada? ¿Qué tan sacrificado o no? Entonces, bueno, ahí más o menos para ver ciertos matices de lo que corresponde, lo que representa ser un estudiante. Y por otro lado, ¿cuál es el perfil que tiene que tener una persona, un joven, un chico, una chica que se está orientando, que quiere seguir, que le gusta las relaciones internacionales, pero no sabe más o menos qué capacidades, qué aptitudes debe tener para seguir esta carrera? Frente a la primera pregunta que me decías, ¿qué es ser un estudiante de relaciones internacionales? Ser un estudiante de relaciones internacionales es devorar libros. Devorar libros, porque nuestra carrera se basa mucho en la teoría política, en las ciencias políticas. Entonces tú tienes que aprender sobre ciencias políticas, tienes que aprender sobre economía, tienes que aprender sobre finanzas, tienes que obtener todas las herramientas para poder hacer un análisis de coyuntura que implica temas de economía, de política, temas sociales. Tienes que conocer diferentes culturas, tienes que aprender protocolo y etiqueta en diferentes culturas, tienes que aprender idiomas. Claro. Que es muy importante, no solamente el inglés, si es que tú quieres ser un internacionalista apto, digamos, deberías ser políglota. Claro, entonces también deben gustarte los idiomas y aunque, como te comentaba antes, aunque es una rama de las ciencias sociales, no estamos exentos de aprender matemáticas, cálculo. Yo recuerdo que en los primeros años tuve incluso problemas un poco con el tema de las matemáticas, porque después eso avanza para hacer matemática financiera. Porque tenemos que hacer análisis de economía y de finanzas. Claro. Contabilidad también recuerdo que estaba en mi malla. Entonces, sí es una carrera muy completa. Tiene materias de diferentes ramas. Y además, tienes que estar muy consciente o ser muy cercano o que te guste mucho la cultura. Porque para ser un internacionalista tú debes poder mantener una conversación muy culta con gente que generalmente son políticos o personas muy importantes. Entonces debes estar en constante preparación, leyendo mucho, siempre como enriqueciendo ese bagaje cultural que te va a permitir relacionarte con gente diversa, poder conversar con todos, tener incluso un carisma por este don de servicio, porque también las personas que trabajamos en relaciones internacionales, en el tema en el que nos hayamos desempeñado, tenemos un rol de servicio al país, principalmente. Tenemos un rol de servicio a grupos vulnerables. Si es que trabajas en temas de cooperación, por ejemplo, tienes que ser muy sensible a las causas que requieren financiamiento internacional, tienes que estar muy consciente de la realidad nacional, de la realidad internacional, de la problemática global.
Entonces, una persona de relaciones que trabaja en relaciones internacionales debe ser sensible a estos temas y debe estar consciente de que las pequeñas acciones sí cuentan, porque en tu capacidad podrías tú cambiar la realidad de alguien más. Entonces, claro, debes de estar muy consciente de eso. Yo en algún momento decía, muchos cuando entramos a la carrera decimos, bueno, yo me voy a ser diplomático, voy a entrar a la Cancillería y me voy a ir de embajador a algún lado del mundo porque me gustan los idiomas y porque me encanta viajar. Era como cuando uno recién llega medio el sueño, ¿no? Pero esto no siempre se cumple, tampoco hay el espacio en el mercado laboral como para que todos seamos embajadores. Claro. Y hay muchas otras áreas, por ejemplo, irte a una ONG que trabaja temas de derechos humanos, trabajar en un gobierno local, como es mi caso, en temas de proyectos de cooperación internacional, o trabajar en protocolo de Estado, no sé, en un ministerio. Hay muchísimas ramas. Claro que la principal es el servicio público, pero desde lo privado también se trabajan las relaciones internacionales, especialmente en causas humanitarias, en causas de defensa de la naturaleza, en diferentes áreas. Ya. Entonces, eso es ser un estudiante de relaciones internacionales. Eso es lo que representa. Genial, qué interesante. Yo creo que es un buen mensaje y son buenos los datos que nos trae a colación Lilia el día de hoy, porque creo que involucra muchísimo, como decía ella, es una carrera súper interdisciplinaria, donde combina las ciencias exactas con las ciencias sociales, y también tenemos que tener una alta capacidad de estar predispuestos a aprender todas estas cosas, a adquirir estas herramientas y sobre todo a tener un compromiso social y un compromiso con la sociedad para que sea también más justa y poder nosotros aportar un grano a contribuir con esa sociedad más justa, ¿no? Que es un poco el mensaje con lo que me quedo de lo que nos comentas. Vamos a conversar un poco justamente de la malla curricular. Si bien ya nos dijiste un par de materias que tuviste, que estudiaste, no sé si nos puedes presentar tal vez una comparativa con lo que tú estudiaste en el tiempo en que lo estudiaste, con más o menos cómo lo están tratando ahora, cómo le están tratando ahora la carrera, si hay cambios o no, y más o menos los enfoques. Cuando yo estudié mi carrera era negocios y relaciones internacionales. De hecho, el nombre es más largo, es multilingüe en negocios y relaciones internacionales, precisamente porque tenía este enfoque de darte las herramientas para que tú puedas ser un relacionador internacionalista, un relacionador internacional. Y en ese momento en mi carrera te exigían 3 idiomas y aparte de eso teníamos la malla curricular, ¿no? Que comprendía cosas como la introducción a las ciencias políticas, teníamos temas de comunicación intercultural, teníamos temas de contabilidad, finanzas, matemática financiera, economía, microeconomía, macroeconomía. Wow. O sea, sí tiene un montón de especificidades en estas en carreras económicas. Claro, carreras de materias, económicas. Pero muy puntuales, o sea, como no es que les daban como economía y ya y está. Y por el otro lado, ¿no? Tenemos derecho, derecho civil, o sea, derecho local, un poco derecho constitucional, derecho internacional. Y luego poco a poco vas aprendiendo, ¿no? Temas de derechos humanos, cooperación internacional, desarrollo de proyectos. Claro, importantísimo también. Te enseño. Y de todo eso sí o sea, bueno, me imagino, ¿no? Que también ahí va a depender muchísimo del estudiante, pero realmente se puede abarcar todos esos conocimientos. Uno puede decir que tras la titulación me vuelvo experto en todo aquello que aprendí, todas estas materias que me dieron en la carrera. Es una buena pregunta en realidad, pero la intención de formar personas en relaciones internacionales es eso, ¿no? Que seas lo suficientemente multidisciplinario como para poder tener las herramientas de reacción frente a una petición que te hagan. Porque lo más importante, como el nombre lo dice, son relaciones internacionales. Entonces tú también tienes que formar un carácter que te permita trabajar con diferentes personas en temas de negociación, por ejemplo. Claro. Tienes que aprender lenguaje no verbal, tienes que aprender mediación, tienes que aprender la ley, debes conocer la ley. Sí. Y eso te da las herramientas para comunicarte de una manera asertiva y lograr objetivos de ese relacionamiento.
En algún momento yo hacía como un análisis desde el cargo que yo tengo ahora. Yo trabajo como coordinadora de relaciones internacionales en un gobierno local, en una prefectura. Ok. Normalmente las personas de relaciones internacionales trabajan para el gobierno central. Ya. Pero desde los gobiernos locales también existe esa capacidad para relacionarse con pares en otros lugares del mundo y poder generar cooperación internacional. Genial, entiendo. Entonces ahí tú te das cuenta de cuán importante es que tú forjes tu carácter, seas sociable, aprendas protocolos, sepas de etiqueta, incluso temas de buenos modales, de cómo vestirte, de cómo presentarte. Tú mencionaste, ¿no es cierto?, protocolo y etiqueta como algo igual parte de. Entonces, claro, si es que a mí me cuesta mucho, soy una persona muy tímida, tengo que trabajar en eso para poder tener una buena formación profesional donde yo sea apto para muchas cosas. Pero dentro del área también yo puedo dedicarme a producir contenido, donde, por ejemplo, no tengo que relacionarme con mucha gente, puedo buscar cosas en internet, sacar un informe técnico, por ejemplo. Entonces, hay muchas áreas donde te puedes desenvolver. Claro. Pero si es que estás interesado en la diplomacia, es de especial importancia este punto, que tienes que aprender a generar relaciones. Bueno, volviendo un poquito a la malla, ¿podríamos hacer una comparativa quizás? ¿Tienes en cuenta más o menos cómo está la carrera actualmente? Yo entiendo que ahora la carrera la están manejando más por el área de la sociología, entonces sé que igual deben ser personas muy interesadas en temas políticos. Claro. Porque, claro, todo el tema de relaciones internacionales está muy anclado a las tendencias políticas de las autoridades. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, tú tienes que aprender a desenvolverte en un ámbito que no siempre va a ser ni técnico ni teórico, sino que va a estar siempre vinculado con lo que pasa en el día a día. Entonces, es un trabajo que poco a poco tú vas aprendiendo desde la observación de la sociedad. Entonces, lo mismo. A nosotros nos daban toda esta gama tan amplia de materias. No sé si es que ahora la malla continuará así, pero yo pienso que han hecho una división. Ya los temas de negociación internacional están en comercio exterior y los temas de relaciones internacionales como tales están en relaciones internacionales. Ya veo. Entonces, esa sería la diferencia que hay con la carrera. La marca. Y bueno, tal vez puedes contarnos en qué instituciones públicas del país o en qué otras universidades privadas, en este caso, podemos encontrar esta carrera. Entiendo yo que la católica la sigue ofertando, pero como te digo, la Universidad Católica con sociología. Esta distinción. La UDLA también tiene relaciones internacionales, la Universidad San Francisco también tiene relaciones internacionales y me parece que en la Universidad Central está dentro de las carreras de Derecho como una mención. Ah, vale, ok. Sí. Entiendo. Lili, ¿cómo llegaste tú a esta carrera? ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar relaciones internacionales? ¿Fue desde un principio ya sabía la decisión de estudiar esto? ¿Llegó con el tiempo? Cuéntanos. A ver, en realidad, cuando yo estaba en sexto curso no sabía qué elegir. Sí, porque nos hacían los test de orientación vocacional, me salía todo, a veces no me salía nada, entonces todavía yo estaba decidiendo, pero durante mis últimos años de colegio yo estuve estudiando alemán, como por un gusto personal, y luego por una beca que surgió, algunas cosas salieron bien en el colegio y por ahí empecé con los idiomas. A partir de esto, yo empiezo a revisar, ¿no? A ver este conocimiento que tengo, que me sirva para algo, claro. Y ahí encuentro la carrera de Relaciones Internacionales. Yo en el colegio estudié turismo. Entonces, ¿Cómo en el colegio? En el colegio teníamos las carreras técnicas. Ah, vale, entonces, ya. En esa época, hace tiempo ya, teníamos estas carreras técnicas y yo estaba en el área de turismo. De alguna manera yo encontré alguna relación y dije, bueno, esto está simpático, veamos cómo me va por aquí. Empecé a revisar de qué trata y me gustó mucho la parte de la política en relaciones internacionales porque es lo más fuerte. O sea, claro. Es lo más fuerte, tú debes saber sobre política, debes entender sobre tendencias, incluso ahora que recuerdo, hay otra especialidad que es comunicación política. Sí. Entonces, sí. Bueno, pero también creo que hay una carrera aparte. Sí, pero personas de relaciones internacionales también se decantan por esa especialización. Sí, claro.
Entonces, a partir de eso, como les decía, uno a veces llega con esta idea, ¿no? Sí, uno va a ser diplomático, voy a irme de embajador y voy a viajar mucho por el mundo. Sí fue un poco esa la orientación que yo tuve inicialmente, pero poco a poco uno se da cuenta de que la rama es súper amplia, ¿no? Y que hay muchas cosas, incluso mucho más interesantes y quién sabe más productivas desde el área de las relaciones internacionales para trabajar. Entonces así fue como llegué, por el tema de los idiomas, porque también es uno de los pilares fundamentales para que tú trabajes dentro de la carrera de relaciones internacionales. Todos se comunican en inglés, en general, el mundo se ha movido por esta vía y siempre es bueno tener también otro idioma, ahora que tenemos potencias emergentes, por ejemplo, China. Es Rusia. Muy importante, podrías elegir también uno de estos idiomas y empezar a trabajar los idiomas. Claro, claramente. Bien, Lilia, por cuestiones de tiempo, porque creo que el tiempo ya nos está apremiando, voy a ser breve con lo último que te voy a preguntar. Bueno, la penúltima pregunta sería si es que nos puedes mencionar figuras, sean políticas, es decir, más relacionistas más al ámbito político, conocidas, que los chicos, que las chicas puedan identificar, exacto, y puedas tú decir, bueno, esta fue una persona que está profesionalizada como relacionista internacional. Y la última pregunta ya para terminar y cerrar el espacio sería esto, justamente una recomendación, un consejo a aquellas estudiantes que ya están orientados en decidirse por estudiar esta carrera. Un tip para quienes ya están orientándose a estudiar relaciones internacionales. Ya están decididos, ya dicen, esto es lo que yo quiero hacer. Sí, lo que les recomendaría es eso, ¿no? Que empiecen a leer filosofía, que empiecen a revisar porque la filosofía viene antes de la política, entonces tienes que empezar por ahí y empezar a leer y tener la predisposición para leer, porque vas a ser un devorador de libros. Toda la carrera y todo el tiempo que tú intentes especializarte vas a estar leyendo y produciendo a partir de la lectura. Esa sería mi mayor recomendación, porque tienes que adquirir muchísimo conocimiento. Total. Y asimismo, como buscar temas de cultura general que te interesen y profundizar en eso. Siempre es bueno tener un tema de conversación que tú lo manejes muy bien para que puedas a partir de eso como generar cosas, ¿no? Generar vínculos. Conversaciones más profundas, cualquier tipo de... Algo interesante. Eso justo iba a decir, cualquier tipo de conversación que lleve más allá de, ¿no? Exacto. Que inclusive tenga un análisis, una crítica, un sentido común, algo que vaya más allá. Ese sería mi tip. Que no dejen de aprender. Las relaciones internacionales son extensísimas, son amplias. Incluso podrías seleccionar una región geográfica que a ti te parezca interesante, seleccionar un país que te guste y empezar a indagar sobre su cultura. Eso es lo que hace un internacionalista. Qué lindo. Me parece una carrera súper genial. Y por otro lado, buscando referentes que podrían... cómo es el trabajo sí les diría que revisen, por ejemplo, el trabajo de los cancilleres del Ecuador. Pueden buscarlo, cancilleres del Ecuador, y revisar qué es lo que hace la Cancillería ecuatoriana. Una figura que a mí me suena bastante en nuestro ámbito es Ivonne Baki, que durante muchas administraciones ella ha estado presente y es una de las figuras más importantes de las relaciones de nuestro país. Y en general a los mandatarios, a los presidentes de todo el mundo, porque todos tienen por lo menos algo de formación en relaciones internacionales. Sí, los presidentes, porque ellos son los primeros embajadores del país, entonces son ellos quienes ejercen las relaciones internacionales de primera mano, y ustedes pueden revisar en sus declaraciones, en la política pública que implementan, cómo se vinculan con el sistema mundo. Entonces, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Lilia. Ha sido una charla bastante nutritiva, bastante interesante además, sobre esta carrera tan fascinante, tan amplia, tan extensa, que tiene muchísimas salidas y oportunidades para el campo social, político, económico, como lo hemos hablado ya en este espacio. Así que nada, creo que no queda nada más por decir. Despedimos así a Lilia. Muchísimas gracias por haber acudido a este espacio. Gracias a ti.
Chicos, y a ustedes del otro lado, recordarles como siempre que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que estén siempre pendientes de los contenidos que hacemos aquí en CD Center en todas nuestras redes sociales. Activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y no olvides dejarme tu comentario de qué carrera te gustaría que hablemos el próximo podcast charlando de carreras. Muchas gracias con todos y todas ustedes. Nos vemos en una próxima.